acción u omisión. Acción, una inyección letal, por ejemplo. Omisión, dejar de alimentar al enfermo, por ejemplo. Después vamos a ver con más detalle eso. Que por su naturaleza y en la intención causa la muerte con el fin de eliminar cualquier dolor. En su origen era el dolor físico, pero también el concepto se ha ido extendiendo al dolor moral. Bueno, el Papa Juan Pablo II, en la encíclica que nos ha guiado en este curso, ¿cuál es? Evangelium Vitae, ¿no? Dice de manera contundente: confirmo que la eutanasia es una grave violación de la ley de Dios en cuanto a eliminación deliberada y moralmente inaceptable de una persona humana. Bien, hasta aquí quedamos. Entonces ahora vamos a profundizar un poco más en esto. En primer lugar, porque la eutanasia, les dije, puede tomar dos formas, ¿no? La forma del suicidio asistido, fondo, alguien que le proporciona los medios al enfermo para que él se quite la vida, o puede tomar la forma de una eliminación directa del enfermo. Bueno, sin duda que en ese grave pecado contra la vida humana participan todos los que colaboran formalmente en el acto, o acá se distingue entre la cooperación formal y la material. Formal supone que yo pongo la intención. Yo pongo la intención, o sea, todos los que con su intención colaboran en el acto. O sea, serían los familiares que consienten en la eutanasia del enfermo, sería el médico que se presta para practicarla, el enfermo mismo si la pidió. Pues también, ¿qué es lo que se llama la cooperación material? La material es cuando, de alguna manera, yo pongo algo que es necesario para realizar el acto, aun cuando yo no tenga la intención. Bueno, ahí podríamos entrar ahí desviarnos a otro tema, pero la cooperación formal a un pecado siempre es un pecado. O sea, si está la intención y mi cooperación está unida a la intención, siempre es un pecado, ¿no? Ahora, es cooperación material, cuando solamente yo pongo el acto pero sin tener la intención. Sería el caso, por ejemplo, casos que se pueden dar, ¿no? La enfermera que la llaman a un servicio, no sabe a qué, y es justo pasarle los instrumentos al médico que está practicando, bueno, el aborto, la eutanasia, lo que sea. O sea, a lo mejor esa enfermera no tiene la intención, pero sí coopera en el acto. Entonces, acá dice que es pecado si la cooperación material es inmediata. O sea, en ese caso, claro, la enfermera que estuvo ahí asistiendo al acto ya es una cooperación material inmediata. Distinto, por ejemplo, el taxista que llevó al médico al lugar donde iba a practicar la eutanasia. Bueno, de alguna manera colaboró, no tenía ni intención, pero ya su cooperación es más remota, ¿no? O sea, esa es la distinción entre cooperación material inmediata o remota. Entonces, cuando es inmediata, se participa del pecado, ¿no? Aun cuando, o sea, en el ejemplo de esa enfermera que está ahí, o sea, está en la acción eutanásica, aun cuando ella diga, no, yo no lo haría esto, pero está ahí, hay una cooperación inmediata, ¿no? Entonces sí hay pecado ahí, ¿no? Vale. El taxista, si no sabe que lleva al médico a practicar la eutanasia, yo creo que no tiene responsabilidad ninguna. Pero si él sabe de antemano que va a llevar al médico con esa finalidad... Claro, habría que ahí hacer distinguir efectivamente, ¿no? O sea, si él tiene la certeza de que en fondo lo está llevando para ese acto y no para otros actos, que además porque a lo mejor es un médico que trabaja en una clínica y que entre otros actos a lo mejor practica alguna eutanasia. En tal caso sería una participación remota.
Pero si lo lleva solo para realizar esa acción, ahí diríamos ya... Y el taxista y sabe si que... sabe, claro, ahí ya hay una cooperación más consciente, ¿no? Claro. Sí, sería entrar en muchas distinciones, ¿no? Pero... Y si una persona está presente, pero no participa. Bueno, si está presente en el acto ya con su presencia ya hay una forma de complicidad, ¿no? Porque uno no, o sea, en un acto que causa la muerte, así que es intrínsecamente contrario a la ley moral, la presencia ya es una forma de aquiescencia, ¿no? De una forma de complicidad. Un camarógrafo que graba. Ahí ya estaríamos ya ahí, habría que empezar a hacer distinciones, ¿no es cierto? Pero, sí. Entonces, bueno. Perdón. Por ejemplo, si una persona vota por un candidato y quiere legislar al respecto, Sí. o firma con su firma manifiesta la voluntad de que promueva una ley así. Ahí no la cooperación es material, pero... Claro, ahí hay que distinguir ahí, ¿no? Yo creo que si alguien promueve la aprobación de algo, sin duda que hay complicidad. Ahora, distinto a la persona que vota por un candidato, ahí habría que distinguir, porque si bien al momento de votar son uno de los criterios más importantes, ¿no? Es la defensa de la vida, pero tampoco es el único, ¿no? Entonces, si la persona va a votar por ese candidato porque va a aprobar el aborto, va a aprobar la eutanasia, sin duda que es un pecado. Ahora, si esa persona, bueno, habría que votar por ese candidato como un mal menor, no le gusta y menos le gusta eso, pero hay otro candidato que es mucho peor todavía, claro, ahí ya, en el fondo, ahí yo diría que está eligiendo el mal menor, ¿no es cierto? Bueno, acá, Arturo. Aquellos que aprueban leyes se hacen cómplices del grave pecado que otros llevarán a cabo. Ellos son también culpables de escándalo, porque tales leyes contribuyen a deformar la conciencia. Entonces, este punto es importante, ¿eh? O sea, la ley tiene un efecto conformador de la conciencia colectiva. O sea, decíamos el otro día que no porque algo sea lícito desde el punto de vista legal, es moralmente lícito. Pero en los hechos, del momento en que la ley aprueba algo, lo hace legítimo o no lo penaliza, de alguna manera eso ya deforma la conciencia social. O sea, hay una tendencia a pensar, al menos en una mayoría, siempre va a haber gente más lúcida, pero en una mayoría, en la masa, hay una tendencia a pensar que lo que la ley permite es moralmente correcto. Entonces, ese es un punto, o sea, por eso dice acá, tales leyes contribuyen a deformar la conciencia. Bueno. Bien. Oh. Entonces. Padre, ¿le puedo preguntar algo? Ahí aparece el suicidio también. Sí, lo vimos la vez pasada, claro. ¿no? Si el paciente es consciente en practicar la eutanasia, es en el fondo como un suicidio. Sí. Él está consintiendo. Claro. Ahí decía que es un pecado grave. Entonces, la persona que se suicida, como también la que consiente en la eutanasia, comete el mismo pecado grave. Claro, objetivamente sí, objetivamente es un pecado grave. Como decíamos el otro día, sobre todo en el caso del suicida, pueden haber factores psíquicos que disminuyan la libertad del acto, pero en un acto uno distingue la materia del acto, el conocimiento y el consentimiento. Entonces, la materia va a ser siempre objetivamente grave, o sea, en sí mismo el pecado es grave. Bueno, puede que la libertad, el consentimiento esté disminuido por factores psíquicos. Bueno, eso en último término solo Dios lo sabe, ¿no? Y ahora no se alcanza a confesar. Pero... Claro. Ahora, y en el caso de la eutanasia, en aquellos países donde se ha aprobado, por ejemplo en Holanda,
y eso está representado por el documento Bonus Samaritanus, que les indiqué la vez anterior. Los obispos han determinado que quien pide la eutanasia no puede recibir los sacramentos. O sea, no puede recibir la unción de los enfermos, obvio, porque porque en fondo la unción requiere, normalmente si el enfermo está consciente, antes de recibir la unción tiene que confesarse, y eso supone el arrepentimiento. Y el arrepentimiento implicaría no realizar un acto de estos términos, ¿no? Entonces, por eso a un enfermo que pide los sacramentos, que pide la eutanasia, no se le puede dar los sacramentos. Ni la confesión, ni la unción de la enfermedad. No, porque la confesión supone el arrepentimiento. Y lo va a hacer, o sea, no está arrepentido. Y por tanto, si estando consciente no se confiesa, no puede recibir la unción tampoco. Eso significa que no puede ir al cielo. Eso se lo dejamos a Dios, ¿no? Eso se lo dejamos. Gracias a Dios no somos nosotros quienes juzgamos, ¿no? Pero al menos don Marcelo, uno dice, esa persona al menos pone en serio riesgo su salvación. Claro, más no nos atrevemos a decir, ¿no es cierto? Eso ya no nos atrevemos, pero al menos pone en serio riesgo su salvación. Sí. Pero una persona debe se confiesa antes y después lo hace igual, pero más grave. Claro, que en fondo sería una confesión sin arrepentimiento, o sea, sería utilizar la confesión, o sea, un poco un acto sacrílego, ¿no? Sí, claro. Por eso no se puede. ¿Qué pasa en el caso ya? El paciente está grave, no tiene vida, nada. La familia de ese paciente tiene que pagar por esa hospitalización. ¿Qué pasa en el caso de que su familia ya no tenga dinero para poder pagar esa hospitalización? Calma. A ver, vamos a entrar acá. A ver, hay un concepto que se usa mucho, el derecho a morir con dignidad, ¿no? De hecho, a veces se habla de la eutanasia falsamente como la muerte digna. Pero sin duda que efectivamente uno podría decir, ¿existe un derecho a morir con dignidad? Sí. Dependiendo qué entendamos, morir con dignidad. Entonces, la recta manera de entender significa tanto excluir la anticipación de la muerte, lo que decíamos, pero también excluir el retrasarla con el llamado ensañamiento terapéutico. O sea, ¿qué es lo que se llama el ensañamiento terapéutico? ¿Saben qué es lo que es? El tratamiento cuando ya saben que no hay posibilidades de vida. Claro, en la insistencia en tratamientos invasivos. Claro, justamente, o sea, es ensañarse en prolongar artificialmente una vida con un tratamiento invasivo, extraordinario, desproporcionado, que no va a tener, que se sabe casi a ciencia cierta, que no va a tener resultado. Entonces, en ese sentido, vamos a hablar ahora con un poco más de detalle, pero también la dignidad de la muerte pide también no querer ir más allá de la naturaleza, por así decirlo. O sea, en el fondo, saber respetar ese curso de la naturaleza. Vamos a ver más en concreto, ¿sí, Marcelo? Sí, quería contarle un caso de un ensañamiento. Consistió en que un padre recibió la noticia de que su hijo de 20 años ya había recibido un balazo en la cabeza y cuando llegó al hospital le pidieron los órganos y le dijeron que estaba en estado vegetal. Y él obviamente no quiso autorizar el donar los órganos. Insistió y fue a pagar una manda que debía a la Virgen de los Vázquez y sencillamente su hijo lo presentó ahí, vivo.
Bueno, que vamos a ver si puede que eso... Vamos a entrar en ese tema, ¿no? Entonces, a ver, ante la inminencia de la muerte, de una muerte inevitable, es lícito renunciar a los tratamientos que procurarían solamente una prolongación precaria y penosa de la vida, pero sin interrumpir los cuidados normales debidos al enfermo. O sea, acá, dentro de los cuidados, la moral siempre ha distinguido entre cuidados ordinarios y extraordinarios, cuidados proporcionados y desproporcionados. Entonces, los cuidados ordinarios, proporcionados y que tengan y que sean proporcionados a las posibilidades reales del paciente y de su entorno, siempre se debe realizar. O sea, omitir esos cuidados ordinarios sería una forma de eutanasia, sería esa omisión de la cual hablábamos, ¿no? Por eso existen los cuidados paliativos. Claro, los cuidados paliativos van más en la línea, justamente sí, van en la línea de los cuidados ordinarios y sobre todo de tratar de que ese enfermo terminal tenga sus últimos días de la manera lo más llevadera posible, ¿no? Sí, sí. Entonces, a ver, por ejemplo, hay cuidados ordinarios que siempre, nunca se pueden omitir. Alimentación, hidratación, respiración por medios no invasivos. Es decir, ¿qué se llama la respiración por medios no invasivos? La máscara de oxígeno, ¿no es cierto? Pero claro, si ya se trata de entubar al enfermo, eso ya es un medio invasivo, es un medio extraordinario. Los medios extraordinarios, ¿cuánto deben ser usados? Cuando son proporcionales a las posibilidades de éxito. Claro, o sea, en el caso del COVID, en los casos graves de COVID, a los enfermos los entubaban, ¿no es cierto? Porque, bueno, no había un 100%, pero había un cierto porcentaje de que el enfermo saliera adelante. Dependería de muchos factores, de su estado de salud general, de su estado inmunológico, en fin. Pero en fondo, si esos cuidados extraordinarios son proporcionados a las posibilidades de éxito y a las posibilidades del paciente, deben ser utilizados. Pero si son desproporcionados, o sea, solamente prolongarían de modo artificial la vida, pero sin ninguna posibilidad razonable de éxito, no hay ninguna obligación moral de hacerlo. Entonces, eso, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, ahí que podríamos entrar en mucha casuística, ¿no? Pero el típico ejemplo que se coloca es la intubación, ¿no? Que intubar a un enfermo es un medio bastante invasivo y que produce daño también, ¿no? Claro, si estamos hablando de un cáncer terminal y si entubarlo a lo mejor le va a prolongar una semana más la vida, pero en esas condiciones no hay ninguna, eso no es un medio proporcionado. No es un medio proporcionado. Entonces ahí no hay obligación moral de hacerlo, eso se puede suspender. Se lo podría desentubar incluso, ¿no? Pero repito, si hay una proporción en cuanto a las posibilidades de éxito. Ahora, cuando hablamos también de los medios proporcionados, bueno, la proporción en base a qué? A la posibilidad de éxito, en primer lugar, ¿no es cierto? Ese es el factor principal, pero también a las posibilidades reales del enfermo. Porque imaginemos un ejemplo, ¿no? Una familia normal chilena que le digan, mire, acá no tenemos los medios para sanarlo, podríamos intentar un tratamiento que se está haciendo ya en una clínica privada en Estados Unidos, tendrían que llevarlo para allá. Pero eso significaría la ruina de la familia y sobre todo tampoco una posibilidad tampoco tan clara de éxito. Eso es algo absolutamente desproporcionado, ¿no es cierto? O sea, tampoco hay obligación moral de hacerlo, ¿no? Ahora, si lo quieren hacer, si juntan el dinero, bueno, hacen una campaña y lo hacen, ya háganlo, ¿no es cierto? No es que
No es que tampoco, no es que esté prohibido hacerlo, pero no hay obligación moral de hacerlo. Entonces, en otras palabras, suspender tratamientos extraordinarios y desproporcionados no es eutanasia. Es simplemente respetar el límite natural de la vida humana. Lo digo esto porque a veces la discusión se confunde en los términos, ¿no? Y la gente cree que está a favor de la eutanasia porque está en contra de estos tratamientos extraordinarios. No, eso no es eutanasia y eso no se necesita ninguna ley. O sea, hoy día en los protocolos de todos los hospitales y clínicas se sabe que si el enfermo o la familia firmó un documento en que no autoriza estos medios desproporcionados, no se aplica nomás. Y eso no es eutanasia. Pero cuando estamos hablando de la eutanasia verdadera es, bueno, o una acción directa que da la muerte, como decíamos, o la omisión de los medios ordinarios. Es decir, dejar de alimentar al enfermo. Eso sí es eutanasia. Quitarle la mascarilla de oxígeno. O sea, en el fondo dejarlo morir como un animalito nomás, tirado en la calle, ¿no? Pues bueno, entre comillas, ¿no? Eso sí que estamos, ahí sí estamos hablando de eutanasia. Y eso se ha dado. Bueno, un caso famoso, ha habido varios casos que han sido bien mediáticos, ¿no? Me acuerdo, era unos 15 años en Italia, un caso que fue muy publicitado en los diarios, acá también, no sé si se acuerdan ustedes, de Terry Schiavo, que era una mujer joven, casada, que pues estaba en estado semi-vegetal, me parece, pero no estaba así conectada a máquina extraordinaria, era simplemente era alimentada por una sonda sencilla, nasogástrica, ¿no? O sea, eso no era un medio extraordinario hoy día, ¿no? O sea, una sonda nasogástrica un medio bastante ordinario. Y bueno, tuvo toda una batalla judicial porque el esposo quería suspender el tratamiento y los padres de ella no querían suspender el tratamiento. Bueno, y desgraciadamente ganó la batalla legal el esposo, ¿no? ¿Cómo se llama? Terry Schiavo, era una mujer italiana. Bueno, así ha habido varios casos que han sido muy publicitados, ¿no? Claro, sin duda estamos ante un caso límite, una persona de estado vegetal o semi-vegetal, pero ahí volvemos a lo que hemos dicho desde un comienzo del curso, o sea, la dignidad de la persona humana no depende del bienestar físico, o sea, la dignidad es intrínseca. O sea, el valor del ser humano es por sí mismo, ¿no? Sin duda que nadie quisiera quedar así. Pero tampoco había ninguna constancia que estuviera sufriendo propiamente, ¿no? Entonces, claro, a veces es más el sufrimiento para el entorno, para los cercanos, que para la persona misma. Pero en fondo, ahí no, como les vuelvo a decir, en ese ejemplo, no, la vida no se le estaba prolongando de manera extraordinaria. Simplemente tenía un soporte para alimentarla, que era una sonda nasogástrica. Se la quitaron, claro, y murió de fondo de inanición. ¿Y qué pasó con él? Al final, pero ¿qué máquina sería? No sé qué máquina serían. Porque, claro, bueno, a lo mejor si estaba entubado, efectivamente ahí ya si después de un tiempo se ve que no hay nada que hacer, se lo puede desentubar, ¿no es cierto? Ahí no hay problema. Pero no dejarlo alimentar, no dejarlo hidratar. Pregunta para entender bien esto, entonces, cuando a un enfermo tiene alguna posibilidad o alguna esperanza de recuperarse, hay un pecado que comete la eutanasia, pero si ya sabemos que la muerte es inevitable. No, nunca se puede hacer eutanasia, pero si en el fondo, si lo que digo yo que no hay obligación, o sea, se pueden omitir o suspender los tratamientos extraordinarios, desproporcionados, fondo cuando no hay una posibilidad real de éxito. Pero eso no es eutanasia. Es simplemente dejar, en fondo, respetar el curso natural de la vida humana, respetar el límite de la vida humana, ¿no?
Lo que se llama eutanasia es o causar directamente la muerte o privar u omitir de lo ordinario. O sea, lo ordinario nunca se puede omitir. O sea, alimentación, hidratación, respiración, digamos, no invasiva. Igual es como difícil marcar el límite entre lo ordinario y lo extraordinario. No sé qué tan... Claro, claro. Porque efectivamente a lo mejor es cierto que lo que a lo mejor hoy es ordinario no lo era hace 50 años. Eso es cierto, ¿no? Claro. Y claro, es verdad que en algunos casos no es matemática esto, ¿no? O sea, la línea puede ser tenue, es cierto, ¿no? Por eso se combinan un poco los dos criterios, de lo ordinario, que lo ordinario mira al medio en sí mismo. Y cuando hablamos del criterio de la proporción, se refiere a la proporción de éxito y también a las posibilidades reales del paciente y de su entorno, ¿no? Claro. Claro. Pero para que no nos confundamos, cuando se debate en Chile el tema de la eutanasia, no se está debatiendo si suspender tratamientos extraordinarios invasivos, no se está debatiendo eso. Se está debatiendo la posibilidad de aplicar la muerte a un terminal, a un enfermo que lo ha pedido. El caso de una abuelita que estaba muy enferma. No se quiso seguir alimentando ni tomando agua para nada. Suicidio. Claro, sería una forma de suicidio, sí. Sí. Se conversó con el doctor que dijo que si ella lo había decidido, no se podía hacer absolutamente nada. Claro, es verdad que no se puede, claro, no se le puede obligar, pero en fondo eso es un suicidio, ¿no? Es una forma de suicidio. Me tocó un caso distinto, que me tocó una persona ya bien mayor, lleva años haciéndose diálisis. Ya estaba muy deteriorada, llegó el momento en que decidió suspender la diálisis. Y eso la llevó, creo que a la muerte como en un mes más o menos, ¿no? Ahí, claro, yo creo que ahí estábamos un poco en esa línea que no es tan clara, ¿no? No es tan clara, porque, claro, uno diría, en principio hoy día la diálisis es un medio más bien ordinario, pero es verdad que después de muchos años, una persona ya anciana, muy deteriorada, puede transformarse en un medio extraordinario, ¿no? Claro. Como digo, hay casos que son claros que uno dice sí, no. Otros casos que están ahí en el límite, ¿no? A veces los establecimientos de salud, cuando, por ejemplo, en caso de personas, coma, en hospitales, todos los semanas, y me llamaron que, bueno, la vamos a esperar, no hay nada que hacer. Una anciana en coma, me entregaron, estuvo una semana en mi casa con traje clínico, enfermera, y alimentada, pero luego se fue pagando y fue. Claro, en el fondo allí siguieron con los cuidados ordinarios, cuidados paliativos en la práctica, ¿no es cierto? Claro. Claro. Entonces, eso yo creo es lo que hay que hacer, es lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Claro. Sin duda que es mucho, si se puede, es mucho mejor morir en casa, ¿no? O sea, un ambiente más. Un ejemplo, quizás lo que estábamos diciendo, el Papa Francisco cuando estuvo ahora hospitalizado, él estuvo con oxígeno, incluso llegó a estar con oxígeno de alto flujo, pero que todavía es un medio ordinario. Pero después algún médico dijo que le había dicho en fondo que no lo entubara. Porque ya a la edad de él, 88 años, con todas las cosas que tenía, entubarlo hubiera sido una cosa desproporcionada, ¿no es cierto? Claro, o sea, no hubiera tenido, o sea, no hubiera tenido posibilidad, bueno, quizás alguna posibilidad remota, ¿no? Pero hubiera sido una cosa, pero sí tuvo con oxígeno incluso de alto flujo, o sea. Bueno, la muerte cerebral es el encefalograma plano,
Eso es lo que decíamos el otro día, que hoy día, aun cuando es discutido por algunos ambientes médicos, pero en general es como lo que recoge más consenso en cuanto al criterio médico para certificar la muerte, ¿no? Que importante es un tema que vamos a ver ahora muy luego, el de la donación de órganos. Entonces, bueno, acá ya lo he dicho, ¿no? La cita ahí de la Evangelumbite, Cristóbal, esa de ahí. La renuncia a medios extraordinarios o desproporcionados no equivale al suicidio o a la eutanasia. Expresa más bien la aceptación de la condición humana ante la muerte. Claro, eso tiene que quedar claro. O sea, eso no equivale al suicidio o a la eutanasia. Renuncia a medios extraordinarios o desproporcionados. En cambio, la renuncia a medios ordinarios, sí. Claro, porque a veces, dentro de, como en el debate público, a veces en el fondo se utilizan argumentos más para la galería, que no hay muchas veces el nivel del debate es bastante pobre, ¿no? Muchas veces acusan a los que son contrarios a la eutanasia como si estuvieran a favor del ensañamiento terapéutico, y no es el caso. Daría una pregunta, ¿y la donación de sangre sería por día? Sí, sí. Porque, Claro, no aceptan las transfusiones, sí, sí. Sí. Claro. Ahí se ha discutido, es un tema también que se ha discutido también legalmente. No sé si Arturo conoce algún caso así legal, pero lo que tengo entendido yo es que el criterio que se ha usado, si una persona adulta que por motivos de conciencia rechaza la transfusión, se le da para sí misma, creo que se le ha respetado. Pero si es para un tercero, pues sobre todo si es menor de edad, no. Han interpuesto acciones de protección. Sí, En este caso. claro, Porque llegando el derecho a la vida. claro. Y disponible. Sobre todo en los casos donde, por ejemplo, padres que profesan esa religión y que se niegan a que, O sea, que sus hijos sean transfundidos. claro, exacto. Entonces, ahí terceros han dispuesto recursos de protección Sí, para impedir eso. para proteger la vida del menor de edad, claro. Entonces, cuidar siempre, como decíamos, ¿no? Por eso los cuidados básicos, alimentar, hidratar, los cuidados paliativos, de lo cual hablábamos recién, el objetivo, aliviar los sufrimientos en la fase final de la enfermedad y asegurar al paciente un adecuado acompañamiento humano. Bueno, y dentro de esos cuidados, bajo nuestra mirada de fe, la asistencia espiritual, o sea, el enfermo necesita no solamente una técnica, sino esperanza. Y bueno, que pueda disponer su alma para el encuentro con Dios. A ver, la sedación. Ustedes saben que en los grados ya de sedación avanzada, ustedes saben que muchas veces supone una abreviar la vida. O sea, parece que tiene un efecto lento, pero de que acelera la muerte, ¿no? No sé si lo sabían eso, ¿no? Pareciera ser, ¿no? Entonces, ¿es lícita la sedación, Andrea? el uso de analgésicos para aliviar los sufrimientos del moribundo, incluso con riesgo de abreviar sus días, puede ser moralmente conforme a la dignidad humana. Si la muerte no es pretendida, ni como fin ni como medio, sino solamente prevista y tolerada como inevitable. Claro. Porque como les digo, en ciertas formas avanzadas de sedación, que se dan normalmente cuando un enfermo está en estado terminal y con muchos dolores, a veces a enfermos de cáncer, se los seda, algunos. Efectivamente parece ser que por la fuerza de los sedantes, por lo potente de los sedantes, ¿no? Digamos, de alguna manera aceleran un poco la muerte, o sea, sí. Claro, o sea, si ese enfermo a lo mejor sin sedante viviría una semana más, a lo mejor con sedante va a vivir 3 días más o 4 días más, ¿no? Deprime el funcionamiento de la célula y las funciones vitales. Claro. El cuerpo humano tiene un proceso natural de defensa, o sea, de mantención de la vida.
y la sedación extrema disminuye esa reacción. Entonces el cuerpo comienza como a darse por vencido. Claro, claro. Pero en ese sentido, en el fondo dice, si la muerte no es pretendida ni como fin como medio, o sea, no se hace para que se muera luego, en ese sentido es lícita, ¿no? Es lícita. O sea, en otras palabras, se puede sedar a un enfermo si está con dolores muy fuertes, ¿no? Muy potentes, ¿no? O sea, se le puede aplicar morfina. Que se le pueda hacer no significa que esté obligado a hacerlo, porque hay enfermos que han preferido, por mucho que estén con dolor, estar conscientes hasta el final. Sí. Entonces, claro, yo diría, si van a sedarle a un paciente en estado terminal porque está con muchos dolores, yo diría, bueno, preocúpense de que antes de que entre en sedación, bueno, si una persona de fe, que pueda recibir los sacramentos, que pueda tener asistencia espiritual y después sedando. Claro, claro. Ahora, el sentido de la sedación tendría que ser, me parece a mí, para aliviar dolores muy fuertes. Bueno, el estado vegetal y el estado mínimo de conciencia, bueno, la persona debe ser reconocida en su dignidad y asistida con cuidados adecuados. O sea, eso ya lo hemos repetido hasta el cansancio, ¿no? O sea, la dignidad de la persona es un valor intrínseco. Bien, acá dice, está tomado esto en la carta Bonus Samaritas, los mismos principios se aplican al acompañamiento y cuidado en la edad prenatal y pediátrica. Claro, que a lo mejor en ese periodo la persona no tiene conciencia de sí, o sea, de alguna manera, claro, por motivos muy diversos, pero en muchos se asemeja. Pero el cuidado, la dignidad es la misma, ¿no? Entonces, como conclusión de este tema de la eutanasia, Cecilia. No existe el derecho al suicidio ni a, Ahí me falta una I, sí. ni a la eutanasia. El derecho existe para tutelar la vida y la coexistencia entre los hombres, no para causar la muerte. El único verdadero derecho es aquel del enfermo a ser acompañado y cuidado con humanidad. Claro. Es el único verdadero derecho del enfermo. Sí. Claro. Hoy día la medicina ha avanzado bastante, también el tratamiento del dolor, pero sí, es verdad que hay casos que igual van a superar las posibilidades médicas, pero ahí la opción final sería la sedación. Para un caso ya de un enfermo terminal cuyos dolores sean insoportables, la opción sería la sedación, que es la que hablamos, ¿no? Que siempre es una opción extrema, terminal, pero que, como vimos, es una opción lícita, ¿no? Bueno, ya algo decíamos el otro día, cuando se acepta socialmente la eutanasia, se cae en una lógica perversa, porque inconscientemente se va metiendo en la conciencia colectiva. Bueno, se parte por el enfermo terminal, que está sufriendo mucho, pero después el concepto se extrapola, el dolor psicológico, dolor moral, aquel que ya no le encuentra sentido a su vida, simplemente ancianos que ya no producen, que están con Alzheimer. O sea, cada vez la puerta se va abriendo más, ¿no? Inconscientemente se va metiendo la idea, fondo, que soy una carga. O sea, si yo no pido la eutanasia, fondo estoy siendo egoísta con mi familia, porque estoy suponiendo una carga para mi familia, una carga económica, una carga para la sociedad.
O sea, es una lógica bien perversa. O sea, que digamos que dinamita esos vínculos de solidaridad y de amor que debería haber, especialmente en las etapas más sufrientes de la vida. Y eso que el concepto se está abriendo, o sea, no es broma lo que digo yo, o sea, creo, si no me equivoco, fue en Holanda, ya donde se ha permitido la eutanasia a personas jóvenes con enfermedades psicológicas, digamos, que hacen que la persona ya no tenga ganas de vivir. Y más encima que tiene algo de perverso, porque uno diría, ya, entiéndame lo que voy a decir, ¿no? Por último, suicídese usted solo, ¿no? Pero no, en fondo, no haga cómplice el acto a la sociedad, al médico, a la medicina, a su entorno, ¿no? Bueno, brevemente, ¿es lícita la donación de órganos? ¿El trasplante de órganos es lícito? Sí. Sí, moralmente, digo. Sí, bajo ciertas condiciones, sí. Bajo ciertas condiciones, sí. A ver, acá está muy sintetizado, ¿no? Está, de hecho, está tomado el compendio, el catecismo de la Iglesia, esta cita. A ver, Simón. El trasplante de órganos es moralmente aceptable con el consentimiento del donante y sin riesgos excesivos para él. Para el noble acto de donación de órganos después de la muerte, hay que contar con la plena certeza de la muerte real del donante. Claro. ¿Es moralmente aceptable? ¿Cuáles serían las dos condiciones? Una, el consentimiento del donante. O sea, siempre es un acto de libertad. O sea, si alguien no quiere ser donante de órganos, no se le puede obligar. Es un acto de libertad, supone el consentimiento, y siempre que, en el caso de que no sea alguien que, digamos, en el caso de un vivo, sí en riesgos excesivos para él. O sea, sería el caso de órganos dobles, ¿no? O sea, donar un riñón, por ejemplo, ¿no? Es el caso más típico, ¿no? El donar un riñón. Vale. Ahí habla del noble acto de la donación de órganos después de la muerte. Claro. Pero el riñón muchas veces se dona estando vivo el donante. Bueno, es que después sirve para... O sea, claro, en la primera frase se entiende más bien en vida y la segunda frase después de la muerte. Ahora, yo diría que si habla del noble acto, pero igual yo creo que el criterio sirve para ambos, ¿no? O sea, siempre la Iglesia ha entendido que la donación de órganos puede ser un acto de caridad grande. Ahora, como todo acto de caridad, tiene que ser un acto libre. Nadie se puede obligar a hacer la caridad. Y en el fondo, pero también, o sea, el no hacerlo, tampoco la Iglesia lo ha calificado de egoísta, ¿no? O sea, sería mucho decir que es un egoísta, que eres un egoísta porque no has donado tus órganos. No. Ahora, para la donación después de muerto es clave este tema de la plena certeza de la muerte del donante, ¿no? Y ahí lo que yo le decía recién, la discusión que se da sobre el momento de la muerte. Que, claro, en general está el consenso en la muerte cerebral, pero hay algunas escuelas científicas que cuestionan eso y dicen que en fondo tendría que, en fondo estar el cese de, no sé si de todas o de las principales funciones vitales. Claro, y ahí se plantea un problema, porque eso demora más tiempo, y si demora más tiempo, los órganos ya no pueden estar, puede que no estén en tan buen estado para ser donados. Arturo. En Chile hay una ley especial reglamenta la donación de órganos. ¿Ya? Y esa ley establece como criterio, como entre otras exigencias, la donación, tiene que ser donación, no puede ser, es decir, tiene que ser a título gratuito, no puede ser a título oneroso, no se puede vender. Claro. Y bueno, establecer requisitos para asegurarse precisamente que exista consentimiento, que ese consentimiento sea libre y espontáneo y que no haya peligro de muerte para el donante. En el caso del donante vivo y en el caso del donante que dona para después de su muerte, bueno, también tiene que haber libertad. Pero el punto está muy claro, que establece ahí como criterio expresamente por la ley el de la muerte cerebral. Claro. Ahí esos dos criterios son
el dictamen de los médicos, establece el electo, tiene que salir plano de cierta cantidad de tiempo, todo eso reglamentado. Lo interesante es que en el derecho chileno, por lo menos, ese criterio solamente se establece para la muerte, para la ley de contrato de órgano, porque el resto de la legislación no contiene un criterio para determinar cuándo hay muerte. Por lo tanto, los tribunales han dicho la muerte consiste en el cese de las funciones vitales, es decir, respiración y circulación. Pero hoy día, en presencia de esa ley especial que establece ese criterio como de muerte, se extrapola eso para aplicarlo en todos los casos. Y en todos los casos se dice, una persona está muerta cuando se satisface la existencia que está en esa norma especial. Claro. Yo tengo entendido que el criterio más común, yo creo en casi todas partes, pero como les digo, por si alguna vez escuchan otra cosa, es un tema que yo sé que está siendo debatido en algunos lugares, ¿no? Ahí la Iglesia, o sea, hasta ahora, cuando se trata de un dato científico, la Iglesia suele acoger el dato científico, y hoy día ha acogido el criterio de la muerte cerebral. Si después llegara a haber un consenso científico de que no es así, y que hay que ser más estricto, ¿no? Bueno, probablemente la Iglesia va a acoger ese criterio también, ¿no? Porque estamos hablando del punto de vista, porque el punto de vista filosófico ya es otra cosa, ¿no? Ahí, como hacíamos en la separación del alma del cuerpo, ¿no? Ahí le dice, hay que contar con la plena certeza de la muerte real. Claro, claro. Ahí no distingue muerte cerebral. No, eso el catecismo, que un compendio no lo dice, ¿no? Pero sí, a ver, no, en este momento no tengo así claro el documento, pero por ejemplo la Pontificia Academia de la Vida, que ha estudiado este tema, yo sé que hasta ahora ha planteado el tema, en fondo ha planteado el criterio de la muerte cerebral. Bien. ¿Qué pasó? Bueno, con esto ya solamente viene una reflexión conclusiva. Hemos terminado ya las situaciones concretas desde el punto de vista. Podríamos haber tocado otros temas, pero han sido al menos, creo yo, los temas principales, ¿no? Los temas que están más en el debate hoy día. Así que, entonces, ahora a modo de reflexión final, ¿no? La primera clase yo le hablé que el Evangelium Vitae, bueno, y el Papa Juan Pablo II lo repitió varias veces, ¿no? Habló de la cultura de la muerte, ¿no? A la cual hay que enfrentar la cultura de la vida, ¿no? Y habló de ese combate entre estas dos culturas, combate en el cual estamos implicados, no podemos ser meros espectadores. Y el Papa se pregunta al final, bueno, ¿cuáles son las raíces últimas de esta cultura de la muerte? Entonces, dice, bueno, algo que ya dijimos un poco, ¿no? Un concepto errado de libertad, ¿sí? Un concepto de libertad que exalta de modo absoluto al individuo y no lo dispone a la solidaridad, a la plena acogida y al servicio del otro. O sea, la libertad es un gran bien, sin duda, hace parte de la dignidad humana, la libertad, pero hay dos vínculos que son fundamentales para entender bien la libertad. Una, la dimensión relacional de la libertad. ¿Sí? Siempre mi libertad es en relación a los demás. O sea, somos, en otras palabras, corresponsables los unos de los otros. ¿Se acuerdan ustedes del texto del Génesis cuando Caín mata a Abel y Dios le pregunta por Abel? ¿Y qué responde Caín? Claro, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Como diciendo, ¿qué me preguntas tú a mí? Pero ¿cuál sería la respuesta que habría que dar a esa pregunta? Sí, soy guardián de mi hermano. O sea, somos todos corresponsables, somos todos custodios los unos de los otros. Por tanto, en el uso de mi libertad, yo no me puedo abstraer de los demás. O sea, pues entonces, la libertad siempre tiene un vínculo relacional. O sea, soy libre, pero libre con otros. Y también, esto es clave, ¿no? Y que hoy día eso se ha perdido mucho, el vínculo constitutivo de la libertad con la verdad.
O sea, en el fondo, la verdad sobre el bien verdadero, es lo que orienta mi libertad. O sea, si no hay un concepto de verdad, la libertad se vuelve una fuerza anárquica. Ya no, en el fondo no sabe a dónde ir. O sea, en cambio, la verdad es lo que orienta a la libertad, lo que le da la dirección. O sea, yo le dije en alguna clase, la libertad no fue dada para el bien. Si bien implica la posibilidad del mal, por supuesto, pero es un mal uso de la libertad. Pero la libertad no fue dada para que libremente optemos por el bien. Entonces, por eso la verdad, ¿no? El bien verdadero. ¿Cuál es el bien auténtico? ¿Cuál es la verdad sobre el ser humano? ¿Cuál es la verdad sobre los temas que hemos visto, ¿no? La verdad sobre, por ejemplo, el inicio de la vida, cuál es la verdad sobre la dignidad humana, cuál es la verdad sobre el amor humano, sobre la procreación, sobre la sexualidad. Esa es la verdad que orienta el uso de mi libertad. Entonces, esos dos vínculos que hay que tener siempre presentes, ¿no? El carácter relacional, o sea, los otros, somos corresponsables, estamos al servicio de los demás, la solidaridad humana por una parte, y por otra, la verdad. Bueno, y el Papa dice, y en último término, esta cultura de la muerte tiene su origen en la pérdida del sentido de Dios. Porque la pérdida del sentido de Dios lleva a la pérdida del sentido del hombre. O sea, y acá esa cita bien está tomada del Concilio Vaticano II, la criatura sin el Creador se desvanece. O sea, nuevamente pierde su orientación, su sentido. Entonces, la pérdida del sentido de Dios lleva a la pérdida del sentido del ser humano y la pérdida del sentido moral, del sentido del bien y del mal. Y ojo, cuidado, que la pérdida del sentido de Dios se puede dar en personas que se dicen creyentes. Porque cuando se reduce el sentido de Dios a un mero sentimiento religioso, pero sin un contenido, en el fondo eso se desvanece. En el fondo es un Dios un poco spray, o sea, se desvanece. O sea, porque hoy día hay mucha gente creyente, buena, ¿no? Pero se ha reducido, en el fondo, la idea de Dios, la misma religión, a un sentimiento religioso que es como un envoltorio que puede adquirir cualquier contenido, en el fondo. Y la religión es mucho más que eso. O sea, el sentido de Dios es mucho más que eso, ¿no? O sea, Dios tiene un rostro concreto, o sea, es el ser infinito, es la verdad infinita, es el sumo bien. Bueno, y un Dios que se ha revelado, que nos ha hablado. Entonces, la pérdida del sentido de Dios lleva a la pérdida del sentido moral. ¿Y en otras palabras, qué otro nombre tiene la pérdida del sentido moral? La pérdida del sentido del pecado, el relativismo. El relativismo, o sea, como que todo es relativo. Todo depende de mi mirada subjetiva. Bueno, nuevamente, porque en fondo la pérdida... Hay un relativismo sobre Dios, en el fondo, lo que yo decía, que lleva a ese relativismo moral. Que ya la distinción entre el bien y el mal se ha difuminado totalmente, ¿no? No hay un bien objetivo, no hay un mal objetivo. Bueno, y el Papa Benedicto unió esa frase que se repitió tantas veces, ¿no? Que unió una nueva cultura en la cual hay una verdadera dictadura del relativismo. O sea que, como que la única verdad sería que todo es relativo.
Y si alguien propugna y hay una verdad, lo tildan de intolerante, o de fanático, incluso puede ser a veces cancelado. Claro, también hoy día vivimos la cultura de la cancelación, en cierto también. Y esta es la conclusión final, la última frase. Marcelo. La opción incondicional en favor de la vida alcanza plenamente su significado religioso y moral cuando nace, viene plasmada y es alimentada por la fe en Cristo. Nada ayuda tanto a afrontar positivamente el conflicto entre la muerte y la vida en el que estamos inmersos, como la fe en el Hijo de Dios que se ha hecho hombre y ha venido... Ahí no puedo leer. Y ha venido entre los hombres para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es la fe en el resucitado que ha vencido la muerte. Es la fe en la sangre de Cristo que habla mejor que la de Abel. ¿Digo? Por tanto, a la luz y a la fuerza de esta fe y ante los desafíos de la situación actual, la Iglesia toma más viva conciencia de la gracia y de la responsabilidad que recibe de su Señor para anunciar, celebrar y servir al Evangelio de la vida. En otras palabras, ¿qué está diciendo acá el Papa Juan Pablo II también? Está diciendo que, si bien, como ya dijimos al comienzo, el valor de la vida humana es de ley natural. El hombre lo puede captar mediante su inteligencia, mediante su razón. Y de hecho, hay testimonios de gente que no tiene fe y que, pero que capta y valora la dignidad intrínseca del ser humano y la defiende, ¿no? Pero sin duda que en nuestra cultura, en nuestro mundo, cuando cada vez más la fe en Cristo es la que termina de iluminar, o sea, en un mundo tan relativista, claro, para el que no tiene la fe, se le hace quizás más difícil, tiene mucho menos luz para descubrir este valor intrínseco de la vida humana, ¿no? Por eso al final dice el Papa, la Iglesia toma más bien conciencia de la gracia y de la responsabilidad que recibe su Señor para anunciar, celebrar y servir al Evangelio de la vida. La gracia y la responsabilidad. Una última cosita, padre. ¿De 5 minutos? Sí, yo creo que el curso es esencial para el cristiano, o sea, para el católico es esencial. Pero lamentablemente lo que uno observa, y yo creo que todos los demás observan, también lo mismo, que muchos católicos no están ni ahí con el aborto. O sea, están a favor del aborto y están a favor de la eutanasia. Entonces yo creo que este curso debería ser obligatorio para todos los católicos. Bueno, estaría bueno. Sí. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Bueno, en el principio, ahora y siempre, los